seguimos, como siempre, siguiendo nuestro método, ¿no es cierto? De ir de lo más básico, pasando por lo intermedio, hacia ya lo un poquito más complejo, ¿no? Y elaborado. Entonces, en nuestra primera sesión comenzamos con una tormenta de ideas. De alguna manera hemos recogido las inquietudes, las expectativas que tienen de este módulo de gestión de créditos y hemos marcado un poquito la cancha y hemos comenzado a hablar de lo que significa la gestión y de lo que significa crédito, ¿no? Es la materia que nos ocupa, la gestión de créditos. Entonces, entendíamos la gestión como aquellas acciones, tareas, trabajos que uno va realizando, ¿no es cierto? Y recogíamos también el hecho de que cuando uno habla de gestión, muchas veces está enmarcado dentro de un tiempo, ¿no? Y hacíamos mención a cuando uno habla, ¿no? De la gestión 2019, la gestión 2020, ahora estamos en la gestión 2021, ¿no es cierto? Entonces, por lo general estamos hablando de un marco, de una temporalidad, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se trata a través de la gestión de crédito, que después... El supositorio y el robot. Ahí hay eso, por favor, los micrófonos, no se olviden de cancelar sus micrófonos y habilitarlos solamente para participar. Entonces, en el caso de los créditos, igual entendíamos las operaciones de crédito, ¿no es cierto? Porque el crédito puede tener dos acepciones, ¿no? Como préstamo o como línea de crédito, que la línea de crédito es contingente. Pero cuando hablamos de gestión de crédito, sobre todo nos estamos refiriendo a esos productos del activo, ¿no? A las operaciones activas, ¿no? Al préstamo. Más que a la línea de crédito, a los préstamos que damos bajo esa línea de crédito y a todos los préstamos que podamos otorgar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gestión de créditos, nos referimos precisamente a llevar a cabo esta nuestra gestión de la manera más técnica y eficiente posible, ¿no es cierto? De buscar la efectividad en nuestro trabajo, ¿no? Y empezamos abordando el tema de la gestión, independientemente de lo que se trate, de la gestión en distintos niveles, ¿no? Y comenzamos ya hablando, haciendo una pequeña segmentación y empezando a entender lo que es la gestión a nivel personal, lo que es la gestión a nivel operativo, lo que es la gestión a nivel gerencial y finalmente ya en la cúspide del nivel organizacional, la gestión directiva, ¿no? Entonces, es lo que pretendemos abordar en estas 2 semanas. Y siguiendo la metodología a la que les hacía referencia, estamos partiendo por lo más, no diré básico, sino lo más importante, que es la gestión personal. Si no hay esa gestión personal, de poco nos va a servir la gestión en los siguientes niveles, ¿no? Esa es como la base, ¿no? Son como los cimientos sobre los cuales vamos a ir trabajando las gestiones en los distintos niveles de la organización. Entonces, partimos ya dando ciertas claves de lo que es la gestión y nos referimos sobre todo a 2 aproximaciones que hay en torno a la gestión y el trato dentro de la organización, ¿no? Y de la famosa teoría XY, ¿no? Y ahí recogíamos la impresión, por un lado, de, del Dalai Lama, ¿no es cierto? Él apelaba a la autogestión, ¿no es cierto? Que nazca de uno mismo, ¿no? Que uno esté consciente de la importancia de ser diligente en sus actividades. Y por el otro lado teníamos la posición de Adam Smith, ¿no? Padre de la economía, que él decía, más o menos que decía que uno empieza a trabajar y a darle duro porque el cliente o la persona que está detrás del mostrador es la que nos impulsa con un látigo, ¿no es cierto? Y que lo único que nos mantiene en movimiento es el temor a perder el trabajo, las sanciones y castigo, perder el empleo, ¿no es cierto? Posiciones diametralmente opuestas, ¿no es cierto? La verdad generalmente va a estar por ahí en el medio. Seguramente alguno de ustedes compartirá más el criterio de uno u otro pensador. Eso ya, como cuando hablábamos de los temas de corrientes políticas en comercio exterior, ya lo dejo al criterio de cada uno que investigue y adopte la posición que crea más correcta, ¿no? Lo mismo ocurre en este caso la teoría XY, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que habíamos avanzado, ya entramos a ver lo que es el proceso crediticio. Y básicamente el proceso crediticio nos muestra, ¿no es cierto?, ese camino, ese tránsito desde que nosotros mercadeamos al cliente
pasando por la otorgación del crédito, no acaba ahí, sino que continúa con la cobranza y en algunos casos con la ejecución inclusive de la garantía, ¿no es cierto? Pero obviamente que si hemos trabajado bien a lo largo del proceso y hemos hecho una buena evaluación, seguramente nunca vamos a llegar a esa fase de ejecución, ¿no? Lo que se espera y lo que generalmente ocurre es que el cliente pague normalmente sus cuotas y es más, en el interín, sin ni siquiera haber terminado de cancelar tal vez su principal operación de crédito, tal vez le podemos colocar otro crédito, ¿no es cierto? Una tarjeta de crédito, algún crédito de consumo, qué sé yo, dependiendo con qué hayamos arrancado la relación comercial con el cliente. Ahí nos quedamos. Empezamos a ver de manera, ya nos pescaron los últimos minutos de la primera sesión y empezamos a ver el proceso crediticio, ¿no es cierto?, desde el principio, pero no nos detuvimos a hilar fino porque ya el tiempo nos está comiendo, pero por lo menos vimos a grandes rasgos ese proceso crediticio para poder desarrollarlo ahora de manera ya partiendo con un margen de tiempo mayor para poder agotar este tema del proceso crediticio porque es importante que lo conozcan, ¿no? Es más, ya deberían conocerlo bien ustedes, pero no importa, vamos a hacer ese repaso porque conviene hacerlo y en realidad sobre esto vamos a trabajar también en nuestra gestión crediticia. Tal vez ahorita no se entiende mucho lo que les digo, pero a medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué? ¿Alguna duda hasta por ahí? ¿Alguna consulta? ¿Qué dicen? ¿Todo está bien? Ya, entonces continuamos. Entonces, retomando el proceso crediticio. Ahora sí, lo vimos así de manera muy sucinta en los últimos minutos de la anterior gestión. Ahora lo vamos a ver de nuevo con mayor detalle. Entonces, el proceso crediticio, a ver, y aquí les voy a compartir. A ver, ya. ¿Se ve la pizarra? Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, vamos a ver, déjenme posicionarme bien aquí. Ya. Entonces, el proceso crediticio, estoy trabajando de izquierda a derecha. ¿Cómo lo ven ustedes en su pantalla? ¿O lo ven al revés? Eso. Este es el inicio, digamos. Este es el inicio. Ahorita ven el cursor. A ver, este es el contacto inicial. Contacto inicial. No vas a colgarte tu trasero, huele feo tu madre. Ese contacto inicial, ustedes lo están viendo en qué lado de su pantalla. En la derecha. Derecha, perfecto. Está bien, perfecto. Entonces ahí vamos a comenzar. Entonces comienza todo con el contacto inicial, ¿no es cierto? Ahora aquí estamos hablando del proceso crediticio en general. Entonces, lo que nos interesa acá es, a ver, quiero acomodar esta barra en otro lugar donde no me perjudique mucho. ¿Ya? Y esto lo voy a cerrar. Quiero que se concentren. Ya, perfecto, ahora sí. Ya. Entonces ahí está el contacto inicial, ¿no es cierto? De alguna manera arranca aquí el proceso crediticio. Y aquí se nos presentan dos situaciones. Se nos presenta la situación en la que el banco salga a buscar clientes o que el cliente se aproxime al banco. ¿No es cierto? Bueno, no está muy sensible este mouse, pero... Entonces tenemos esas dos situaciones, ¿no? En la que el cliente va al banco, ¿no es cierto? El cliente es el que viene al banco o el cliente sale a buscar a algún cliente. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos aproximaciones? ¿Qué dicen? ¿Habrá alguna diferencia entre estas dos posiciones? ¿Alguna diferencia principal que a ustedes les pueda venir a la mente? A ver, vamos a ver. A ver, Ivy. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, ¿Usted? Ivy. Ah, A ya, ver, perdón.
En el contacto inicial, Mm, ¿notas alguna diferencia que podría haber, alguna situación, algo que marque una diferencia entre la situación en que el banco va a buscar cliente o en el cliente va al banco? mm, tal, tal vez el producto que vayan a ofrecer, tal vez los oficiales van a buscar a los clientes por un producto en específico. Pero cuando el cliente viene al banco, él ya tiene un producto en su mente. No sé si Excelente, estoy bien. excelente. Efectivamente, esa es una de las principales diferencias que hay, ¿no? Cuando el banco sale a mercadear, ¿no es cierto? Generalmente sale ya con una campaña predeterminada, ¿no es cierto? Dice, a ver, vamos a ir a colocar tarjetas de crédito o vamos a ir a colocar créditos vehiculares, vamos a organizar esta campaña, qué sé yo, ¿no es cierto? Y de pronto se encuentran con gente en su ruta, en su zona o como sea que lo hayan organizado y no saben si a esa gente le va a interesar el producto que están vendiendo, ¿no es cierto? Y no necesariamente se tratan de labores de mercadeo que han sido totalmente coordinadas con otros segmentos de banca, ¿no? Entonces, de pronto, si hablamos de bancos grandes, de pronto salen a mercadear tarjetas de crédito y en el camino, sí, algunas personas les puede interesar la tarjeta de crédito, pero de pronto a otras personas les interesa un crédito vehicular o les interesa un crédito empresarial, un crédito pyme. Y si no hay alguien ahí que maneje el producto, o sea, como que hacen un poquito al foso, ¿no? O sea, lo máximo que se puede hacer es, a ver, le tomaré nota, sí, damos ese crédito, a ver, deme sus datos y lo llamo, ¿cierto? Y a veces inclusive se regresa a la entidad financiera y ese dato no lo comunicas al área correspondiente y quedó ahí, ¿no es cierto? Podría ocurrir, no necesariamente, pero si queremos nosotros apuntar a niveles de eficiencia más altos, deberíamos tener presentes todos estos detalles, ¿no es cierto? Cosa de que podamos sacar el máximo provecho a las operaciones de salir a buscar cliente, ¿no es cierto? Y no perdamos esos leads, ¿no es cierto? Que nos pueden llevar a generar negocio, tal vez no necesariamente al área que en este caso está en el campo, pero tal vez podamos recoger también negocios para otras áreas. Y estas otras áreas, a su vez, cuando salgan a mercadear, igual pueden traer negocios para nuestra área, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de sinergias deberían buscarse siempre, ¿no? Entonces, el banco sale a buscar clientes y no sabe. De pronto se encuentra con un cliente que no necesita crédito por el momento. O ya está bien atendido por otra entidad, o no necesita, o sí necesita, pero no precisamente el producto que tú estás ofreciendo, o es un producto que no pertenece a tu banca, ¿no es cierto? Mientras que cuando estamos en la otra situación en la que el cliente busca al banco, se supone que ya este cliente ya tiene una necesidad ya bien predeterminada, ¿no es cierto? Él ya sabe lo que quiere, lo que necesita, y seguramente ya ha visitado tal vez varios bancos. Tal vez nuestro banco o nuestra entidad financiera no es la primera que ha visitado, ¿no? Entonces ya más o menos está un poco sabido, ya conoce un poco el mercado, sabe qué plazos se manejan, qué intereses se maneja, qué sé yo. Entonces, las situaciones son un poco distintas, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes realizan esta labor del contacto inicial? Generalmente es el área comercial, ¿no es cierto? Los comerciales, ¿no? El área comercial o ventas, o lo que se llama fuerza de ventas, área comercial, qué sé yo, los ejecutivos de venta. Y en esta fase lo que hacen es propiciar ese contacto inicial y si se puede, ya recoger información, ¿no? Entonces, sea como fuere, y aquí entramos a otra fase que es la fase de recolección de información, ¿no? Entonces, aquí ya estamos recogiendo información. Sigue siendo esta misma fuerza comercial, esta misma fuerza de ventas la que hace ese trabajo, ¿no? Entonces, empieza a recopilar información de dos tipos, ¿no es cierto? Por un lado, recoge información para verificar la solvencia moral del cliente, ¿no? La solvencia moral. Y por otro, y por otro eh, busca información que nos permita, de alguna manera,
evaluar la solvencia económica también del cliente, la solvencia económica financiera del cliente, ¿no? A ver, un ratito voy a tratar, denme 10 segundos, voy a cambiar de mouse, este mouse no está funcionando bien. Listo, ahora sí, vamos a ver, está fallando ese mouse, vamos a poner este otrito. A ver. Ya. Ahora sí, a ver. Oh, mucho mejor. Ya, ok. Entonces, por un lado, les decía, estamos tratando de recoger información sobre la solvencia moral, solvencia económica. Eso es lo que queremos determinar. Entonces, para la solvencia moral vamos a recoger información sobre todo cualitativa. Cualitativa. Y para la solvencia económica vamos a buscar información cuantitativa. Cuantitativa para la solvencia económica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de buscar aquí? Sobre todo se busca información para tratar primero de identificar, ¿no?, la identidad del cliente, ¿no? Porque podemos cruzar, identificarlo y cruzar esa información. Entonces, en el caso de personas naturales se pide el carnet de identidad, ¿no es cierto? Se le hace llenar un formulario donde recogemos ahí su dirección, su teléfono, en algunos casos hasta referencias personales, qué sé yo, ¿no? Con esa información nosotros después podemos buscar información económica también en el buró de información. En ese mismo formulario el potencial cliente firma, si es que no es ya cliente, pero firma y autoriza que nosotros hagamos las búsquedas, ¿no es cierto? Las búsquedas, que es información confidencial. Entonces nos autorizan a realizar las búsquedas en los buros de información, en la central de riesgos, cosa de que podamos tener mayor información, ¿no? Sus antecedentes bancarios, historial crediticio. Y en el caso de la información económica ya cuantitativa, ¿no es cierto?, le vamos a pedir sus ingresos, ¿no es cierto? Sus ingresos, egresos, patrimonio, son como unos mini estados financieros, digamos, ¿no? Donde colocamos sus activos, todo lo que tiene, sus pasivos, las deudas que tiene, ¿no es cierto? El patrimonio, qué patrimonio cuenta, averiguamos su actividad, sus ingresos, que nos respalde sus ingresos, ¿no es cierto? Si es una persona que es un asalariado, entonces es un poco más fácil, ¿no es cierto? Con las boletas de pago. Si de pronto no es tan formal la situación, seguramente podemos respaldar eso con abonos en cuenta, ¿no? Ahora, si es independiente, tendremos que hacer un relevamiento del negocio que tiene el cliente y tal vez tengamos que hacer unos estados financieros pro forma, ¿no es cierto? Como nos comentaba alguna compañera en la anterior sesión, ¿no? Que tiene que ir a visitar el negocio, ver cuánto de inventario tiene, ver cuánto vende al día, ver sus cuadernos de venta, sus cuadernos de compras, qué sé yo, ¿no? Entonces, de alguna manera, podamos aterrizar de una manera razonable y demostrable en la actividad del cliente, ¿no? En el caso de las empresas, ya, en el caso de las empresas ya es un poquito más complejo el tema de la información. Para identificarlas tendremos que pedirle su NID, su escritura de constitución, poderes de representantes legales, estados financieros, ¿no es cierto? Igual nos van a llevar un formulario, solamente que ese formulario va a estar firmado por el apoderado de la empresa. Igual nos van a firmar también para autorizar que busquemos información de su historial crediticio y en otros buros de información. Una vez que hemos recolectado toda esta información, ¿no? Obviamente le estamos pidiendo información también, nos viene un formulario para ver qué tipo de crédito quiere, con qué garantía vamos a contar, qué sé yo, y vamos a pedir también información de la garantía, ¿no? También vamos a pedir información de la garantía. Entonces, una vez que contamos ya con toda esta información, pasamos a la elaboración de la propuesta crediticia, ¿no? Y todo este tramo lo sigue realizando la fuerza comercial, el área de ventas, por lo general. Hasta aquí seguimos. Y esta propuesta crediticia es como un formulario interno, digamos, en el que antes se trabajaba todo un reporte, pero esto ya se ha simplificado un poco. Depende de la organización, ¿no? Hay organizaciones que todavía siguen trabajando en reportes medio ampulosos y otras que ya lo han simplificado a un formulario bastante
bastante más escueto, ¿no es cierto? Donde pones las principales condiciones de la operación, los principales datos de solvencia moral, los principales datos de solvencia económica y las garantías, las condiciones del préstamo, qué cantidad, el plazo, forma de pago, qué sé yo. Y esa tu propuesta comercial que puede ser firmada solamente por el ejecutivo de ventas o tal vez en algunos casos por el monto o por normativa interna de cada entidad ya te pidan que sea acompañada por alguna jefatura, alguna gerencia, qué sé yo. Recién pasa a otra instancia y ya estamos aquí en una instancia de evaluación, ¿no? Entonces, aquí ya estamos en la instancia de evaluación o análisis. Evaluación o análisis, ¿no? Entonces, aquí es donde se analiza ya la operación. Esa tu propuesta crediticia ya pasa a otra área. Y esto es lo que comúnmente ya, aquí ya interviene riesgos. Riesgos o el área de análisis o la fábrica, no sé qué le llamarán, ¿cierto? Entonces, esta propuesta crediticia y la información que la acompaña es analizada por este otro departamento, esta otra unidad, ¿no? Entonces, aquí sí ya, en base a los respaldos que tenemos, ¿no? Hacen una serie de averiguaciones, cruzas de información, en algunos casos hasta algunos análisis financieros para determinar realmente la solvencia moral y la solvencia económica del cliente, ¿cierto? Entonces, hacen su análisis y podría ocurrir que nos pidan alguna información más o que nos hagan algunas consultas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que retrucar y pedir esa información, llevarla, ¿no es cierto?, de ser posible, y si no, explicar el por qué no, qué sé yo, y atender las consultas que se nos hagan. Entonces, podría volver a pasar aquí, digamos, vuelve a entrar y deberían terminar la evaluación, ¿no? Entonces, eso ya debería estar plasmado en una resolución, ¿no? Esa propuesta crediticia, ¿no es cierto?, digamos, el origen del crédito y luego del análisis y la evaluación en riesgos va a terminar en una resolución crediticia, ¿no? Entonces, aquí ya va a pasar a otra instancia que podríamos llamarla la instancia de decisión o toma de decisión o toma de decisión. Entonces, esa propuesta crediticia, ¿no es cierto?, ya está plasmada en un informe de riesgos o en una propuesta de crédito o en una resolución ya trabajada. O sea, por lo general es la resolución y un informe adicional, dependiendo también de la cuantía y del segmento de la banca en la que estemos trabajando, ¿no? Y se somete esa resolución y ese informe de riesgos a la instancia de decisión, un comité de créditos, ¿no es cierto? Aquí ya pasa entonces del área de riesgos y pasa a un comité de créditos, un comité ejecutivo o inclusive hasta el directorio, ¿no es cierto? Dependiendo del monto de la operación. Si son montos grandes, se escala hasta el directorio, ¿no? Y ahí se decide si la operación va o no va. En este comité, igual en algunos casos suele ser un poco más abierto. Cuando digo más abierto, quiero decir que podría participar el área comercial, podría participar el ejecutivo y la jefatura o gerencia, o tal vez solamente la jefatura o solamente la gerencia, dependiendo de los montos, qué sé yo, podría participar, o tal vez participa solamente riesgos y la instancia de decisión y ni entra el área comercial. Puede ser, puede ser. O en algunos casos entran los dos, entra alguien del área de riesgos y alguien del área comercial y participa, ¿no? O en algunos casos no participa, solamente ahí están calladitos escuchando lo que se delibera y lo que se analiza y solamente atienden consultas de la instancia de decisión o del comité de créditos. Ahora, cuando hablamos del comité de créditos, a veces no es un comité en el que hay muchas personas, ¿no? Dependiendo del nivel de autonomías aprobado para cada operación y en cada entidad, hay límites, ¿no es cierto? Puede ser que operaciones hasta $15,000 solamente el jefe de agencia, o tal vez el mismo funcionario, el mismo ejecutivo puede él mismo autorizarse operaciones hasta $15,000. Pero toda operación más allá de 15,000 ya va a la jefatura o a la gerencia de sucursal o de la agencia, qué sé yo, ¿no? O puede ser
Todas tarjetas de crédito hasta tal monto sí pueden dar nomás sin ningún problema, jefatura de agencia, pero toda operación con crédito hipotecario, no importa el monto, sí o sí a la central o a la gerencia de agencia o jefatura de agencia, qué sé yo, eso ya internamente o pueden ir trabajando cada entidad, ¿no? Entonces el comité de crédito, como les digo, bien podría ser una persona o dos personas o realmente todo el directorio del banco, ¿no es cierto? Si estamos hablando de una operación de $500,000 o de $1,500,000, seguramente sí va a participar el directorio, ¿no? O hay algunos bancos que para operaciones de $1,500,000 basta con la firma del vicepresidente de la banca y punto, suficiente. Y con el gerente de la banca y ya está, podría ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Se entiende? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Eh, ¿En qué punto se define si el cliente es sujeto o no es sujeto a crédito? Mira, esa es una buena pregunta y te lo voy a responder en dos partes. ¿Ya? Y un poquito lo vamos a hablar cuando hablemos de políticas de crédito más adelante. Pero en tu política de crédito, tú ya deberías saber quién es cliente y quién no es cliente. Lo dicho de otra manera, tú deberías saber con qué clientes quiero trabajar y con qué tipo de clientes no quiero trabajar. Debería estar claro en tu política de créditos. Y en la normativa interna de créditos también debería decirte qué créditos no directamente no podemos atender o cuáles son causales de rechazo, así inmediata. O sea, más o menos que esto es una guía para que no pierdas tiempo pasando por todo este proceso. ¿Ya? Un ejemplo te voy a dar. No trabajamos a ver qué te puedo decir, no trabajamos con personas que tengan, que se dediquen al comercio de licores, digamos. No está en nuestra política, no nos metemos nosotros al negocio de alcoholes o no financiamos a colegios, por decirte algo, colegios. Entonces, tú ya sabes que ese tipo de crédito no va, entonces ni deberías meterlo. Entonces, ese debería ser rechazo inmediato. Si tú conoces tu política, ni deberías presentar ese crédito, por un lado. La otra parte de la respuesta a la pregunta, si es una operación que sí va, que está dentro de políticas, en la fase de evaluación, aquí podría rechazarse. Entonces aquí riesgos te podría decir, ¿sabes qué? La operación no va. O te podría decir, ¿sabes qué? Podría ir, pero bajo estas condiciones, que te mejoren la garantía, que esto, que lo otro, que ta. O le bajaremos un poquito el monto, creo que no le da, o sea, el flujo es muy ajustado, qué sé yo. O podría ser, le ampliaremos el plazo. Si le ampliamos el plazo, yo creo que va, qué sé yo. Ahora, esto requiere un área de riesgos bien proactiva, ¿no es cierto? No siempre es así, no siempre es así. O sea, por lo general hay un Bolívar Stronger aquí entre riesgos y comercial. ¿No? Suele haber. Los que ya trabajan en entidades financieras seguramente saben a lo que me refiero. Por un lado, existe la presión del área comercial por colocar y cumplir metas, ¿no es cierto? Porque se los mide y se les exige. Por otro lado, está la responsabilidad del área de análisis de no dejar pasar operaciones que, mmm, que tienen dudoso éxito, ¿no? O sea, que tienen una dudosa solvencia moral o económica. Digamos que en la parte moral bien difícil perderse, pero en la solvencia económica puede haber un poco de discusión y un poco de área gris, ¿no? Entonces, ahí es donde debería, en estas idas y venidas, deberían tratar de solucionar y aquí ya debería saber si se rechaza o no. Ahora, de todas maneras, podría ser que ya el área comercial presiona y de todas maneras, sin la venia de riesgos, la pasa la operación al comité, que ocurre y es permitido por algunas entidades. Hay algunas entidades que le dan bastante empowerment, mucho empoderamiento al área de riesgos y análisis. Entonces, si no pasa ahí, o sea, y tú los quieres saltar, te la devuelven directamente, te dicen, no, ¿por qué? No, ya te han dicho que no molestes, ¿no? Pero hay otras entidades que le dan más empowerment en todo caso al área de comercial. Y si el de riesgos te dice no, de todas maneras la pasan y ahí ya la discuten y la podrían aprobar, aún sin un visto bueno, muy directo y muy favorable de riesgos. ¿Ok? Está bien, gracias. Ok. Entonces continuamos y después vamos a seguir atendiendo más consultas. Pero buena tu pregunta. Entonces,
Estamos en que ya se somete la operación al comité de créditos y como les digo, aquí también podría haber una devolución en el sentido que la instancia de decisión, a pesar de que tal vez ya ha habido aquí algún peloteo, te diga, ¿sabes qué? Sí, sí, me parece interesante la operación, pero yo creo que hay que modificar esto, ¿no? Entonces, el modificar esto a veces puede ser volver al área comercial, ¿no? Y decirle al cliente, ¿sabes qué? En estas condiciones te aprobarían, pero tienes que traer esto más o tendríamos que cambiar esto, ¿no? En coordinación con riesgos, ¿no? Entonces, asumiendo que la operación es aceptada y no hay ningún tipo de problema, entonces se firma esa resolución de crédito, tal cual, si es que no hay ninguna objeción, o se hacen las respectivas enmiendas, correcciones, si es que sugieren algún cambio. En algunos casos, en ese rato se puede solucionar, firmar, autorizar, pero en otros casos, o sea, tú no puedes decidir, ¿no? Si te dicen, ¿sabes qué? No te voy a dar 5 años, te voy a dar 4 años, el comercial, ese rato te puede decir, ya dale, ¿no? O sea, primero va a tener que decirle al cliente, ¿no? ¿Sabes qué? 4 años sería, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 ok, recién se firma, ¿no? Porque si no, no te vas a poner a decidir por el cliente, ¿no? O podría haber algún tema con garantías, me tienes que aumentar la garantía, tal vez es una decisión que no necesariamente le corresponde tomar al comercial, va a tener que primero preguntarle al cliente, ¿no es cierto? Y a veces esto puede tomar 1 o 2 días, o a veces puede ser, si es inmediato, ese rato lo corrigen, sí, acepta, ok, no hay problema, ya pa. Pero si no, podría ser 1 o 2 días más, digamos, ¿no? Pero vamos a asumir que ya está todo solucionado, todo negociado, entonces se firma la resolución de créditos. Se firma la resolución de créditos y esa resolución de créditos ya pasa al área legal, ¿no? Entonces aquí estamos en la fase ya de formalización del contrato de préstamo y de las garantías. Entonces aquí se elabora ya el contrato y se registran las garantías, si es que hay garantías, ¿no? Entonces principalmente aquí se ve el contrato, ¿no? Y se ve el registro de las garantías. Se ve el registro de las garantías, ¿no? Entonces, legal se encarga de eso, ¿no? Obviamente, nosotros ya a tiempo de pedir información, también pedimos información de la garantía y cuando presentamos la carpeta, además presentamos también la documentación de la garantía, ¿no? Por lo general, ahí se pide, si es una garantía personal, digamos, vas a presentar igual el carnet de identidad, el respaldo de ingresos de los garantes. Si fuera una garantía hipotecaria, presentarás el avalúo del inmueble, el folio real, la escritura de compra-venta mediante la cual el propietario actual se ha hecho de esa propiedad, qué sé yo, ¿no? Los últimos impuestos, Entonces, legal, con esa resolución de crédito aprobada por las instancias correspondientes, por las personas facultadas para aprobar este tipo de operación, con esa resolución arma el contrato y hace el registro de las garantías. Y cuando termina de hacer todo esto, entonces le dice al área comercial, que es la que está en contacto directo con el cliente, ya está el contrato, entonces por favor que lo firme, hagamos el testimonio, ya las garantías están registradas, qué sé yo. Y una vez que está hecho todo esto, se pasa ya al área, puede ser en algunos casos el área de contabilidad o la misma fábrica o cartera, qué sé yo. Y ellos ya revisan o control de créditos, depende qué le llaman, ¿no? Entonces, estos señores revisan la resolución, o sea, revisan de qué manera se ha aprobado el crédito y cotejan con el contrato, ¿no? Y ven, el contrato dice, ha contratado a la empresa Pepito SRL, se fijan en el contrato Pepito SRL, con un préstamo de $50,000, se fijan que han aprobado 50,000, que tiene que decir 50,000. Si les llega un contrato por 60,000, lo van a observar, van a decir, te han aprobado 50, ¿por qué dice aquí 60? Obviamente legal no debería permitir eso, ¿no? Pero a veces hay errores, ¿no? A veces hay errores. Nadie es libre de que se le vaya ahí una liebre. Entonces se fijan eso, se fijan el plazo, la moneda, el monto, la garantía, ¿no? Se fijan que todo esté completo, que esté dentro de política, se fijan, a ver quién ha firmado esta resolución, ¿tiene facultades para aprobar este plazo? ¿Tiene facultades para aprobar este monto? Sí, sí, tiene, todo está ok, ya, perfecto. Entonces, pum, agarran y desembolsan. Entonces, cartera ya desembolsa y con el desembolso ya el cliente feliz, ¿no es cierto?
Entonces, ahí no termina el proceso crediticio, habíamos dicho, ¿no? Ahí continúa, porque viene ya el tema del seguimiento, ¿no? Entonces, aquí viene ya la fase de seguimiento. Ahí ya el cliente comienza a pagar y comienza a trabajar el área de seguimiento crediticio, ¿no? Seguimiento, control crediticio, un área de la fábrica también se encarga de esto, qué sé yo, no sé cómo están organizadas, ¿no? Depende. Entonces, ¿qué va a controlar el seguimiento? Va a controlar que periódicamente van a sacar las reportes del Buró de Información y van a ver que la calificación del cliente se mantenga positiva, ¿no es cierto? Si de pronto ven un cambio ahí medio negativo, sale una alerta y lo van a llamar al ejecutivo o directamente al cliente, depende cómo trabajan este tema, y le van a decir, oye, ha bajado tu calificación, ¿qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Todo bien? O de pronto en la central sale algún crédito atrasado o vencido, peor todavía, ¿no? Entonces van a decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué está este tema? Y no solamente van a controlar el pago de la operación, porque también se fijan si tú te has atrasado ahí, si te estás atrasando frecuentemente, y controlan los días de atraso. Si de pronto se dan cuenta que siempre te atrasas más de 15 días cada mes, entonces alerta, ¿no es cierto? Alerta. Y por otro lado, también controlan las garantías, ¿no es cierto? Bueno, de entrada, controlan también el destino del crédito. O sea, ni bien has desembolsado, si el crédito es para algo, al poco tiempo ellos ya dicen, a ver, respaldo del destino del crédito. ¿Se ha usado realmente para lo que has pedido? ¿Justificas eso? Ok, perfecto, no hay problema. Si no lo justificas, no presentas, alerta de nuevo, ¿no? Asumiendo que efectivamente has gastado, has invertido en lo que tenías que invertir, entonces ya comienzan a controlar estos otros reportes del Buró de Información, controlan el estado de la garantía, la visitan periódicamente, si es que fuera el caso, si es que fuera garantía prendaria igual, la visitan, qué sé yo. Por otro lado, también se fijan, como les digo, en que las calificaciones no bajen, y si bajan te preguntan por qué sé yo, ¿no? Se fijan que el avalúo esté actualizado, ¿no? En algunos casos ustedes saben que las garantías tienen que realizarse, renovarse cada año, ¿no? En el caso de maquinarias, vehículos, qué sé yo, ¿no? Y en el caso de inmuebles a veces son más flexibles, ¿no? Cada 2 años, cada 3 años, qué sé yo. Y en el caso de créditos hipotecarios de vivienda, ya son más flexibles todavía, ¿no? Te permiten ya presentarlos cada, por decirles algo, cada 5 años, qué sé yo, 3 años. Ya depende de ciertas políticas. Entonces, asumiendo que el cliente de pronto deja de pagar, entonces ya entra el área de cobranzas. Ya interviene aquí cobranzas. Ya interviene cobranzas. Entonces, el corte, digamos que sean 15 días. Al día 16, ya independientemente de la cobranza que pueda realizar el área comercial a su cliente, ya cobranzas interviene y dice, lo llaman directamente y dice, a ver, señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no está pagando? ¿Por qué se está atrasando? Páguenos, páguenos, y lo llaman o mandan cartas, qué sé yo, ¿no? Y el área de cobranza, además, pasados cuando ya se están aproximando los 80 días, digamos, ya alerta igual, porque este crédito es candidato a ejecución. A los 90 días tiene que pasar a ejecución. Y no vas a esperar al día 90, porque a veces tienes que armar todo el legajo, todos los antecedentes de la operación, la documentación de la garantía, los garantes, el estado de la operación, qué sé yo, cosa de que al día 90 puedas pasar ya a la cobranza judicial, ¿no es cierto? Y ahí es el área legal. Entonces pasa al área legal. O sea, algunas veces es el departamento interno del banco, o otras veces el área legal del banco coordina y lo terciariza a bufetes externos, ¿no es cierto? Y hay una ejecución encargada a abogados o estudios jurídicos externos, ¿no? Cualquiera de las dos maneras, o internamente ellos pueden hacer la ejecución. Entonces ahí viene la ejecución. Entonces se ejecuta la garantía, ¿no es cierto? Y con el producto de esa ejecución, lo que se recolecte, se paga la operación. Si sobra dinero, se le devuelve ese dinero al cliente. Si falta dinero para cubrir la obligación, esa obligación queda pendiente de pago, ¿no? Se le sigue cobrando al cliente, se sigue viendo la manera de recuperar, se sigue reportando, ¿no? Aquí hay una excepción, aquí hay una excepción que se maneja de una manera un poquito diferente. A ver cuál es, a ver quién nos ayuda con eso.
¿Alguien? ¿Qué dicen? ¿A qué se refería su pregunta, licenciado? No le entendí muy bien. Que normalmente cuando tú ejecutas la garantía, ¿ya? Con el producto de la ejecución, ¿no es cierto? Con el producto tú rematas, te la compran la garantía, digamos en 100.000, la deuda que tenía el cliente era de 50.000, entonces tú las vendías en 100.000, entonces tú te cobras todos los 50.000, los intereses, costas judiciales, todo, y lo que sobra, esos 50 que le sobra, le devuelves al cliente, ¿no es cierto? Ese es un caso, pero hay un caso en el que, digamos, hemos vendido en 100.000, pero su deuda es de 130.000. Entonces hemos aplicado los 100.000 y todavía hay 30.000 que se debe al banco y que se van a registrar y se van a seguir cobrando esos 30.000, aunque haya faltado para cobrar la garantía. Pero hay un caso en el cual, aunque no alcance la plata, se extingue toda la operación, el saldo de la operación. ¿Cuál es ese caso? ¿Cuál es ese caso? ¿Qué dicen? Licenciado, buenas noches. Creo que es el de vivienda social, el crédito de vivienda social. Así es. Ese es el caso de vivienda social. El caso de vivienda social, en el caso de vivienda social, lo que ocurre es que por normativa se liquida la garantía y si existe algún adeudo, ¿no es cierto? Si queda algún remanente que se debe al banco, ¿no es cierto? El banco pierde, directamente el banco pierde. O sea, con lo que liquidas, con eso te tienes que cobrar todo y ya se acaba. Entonces, es un riesgo adicional que corren los bancos en el tema del crédito de vivienda social, ¿no? Entonces es un riesgo adicional que hay que considerar. Por eso los bancos suelen ser un poco más reacios, ¿no? O sea, no reacios, pero tienen más cuidado, mucho más cuidado a tiempo de evaluar este tipo de operaciones. Porque además en el crédito de vivienda social existe un fondo de garantía que te permite financiar hasta el 100% de la vivienda. Tienes que poner poca platita, si quieres puedes poner menos de 20%. Normalmente en los créditos de vivienda te piden el 20%, por lo general, de aporte propio. En el caso de vivienda social, puedes poner menos, puedes poner 10% o en algunos casos cero, no pones nada. O sea que si alguien puede obtener crédito de vivienda social, tiene que tomar porque no hay pierde ahí, ¿no? O sea, desde el punto de vista del cliente. Entonces, asumiendo que el cliente paga sin problemas, no es de los clientes que llega a cobranzas o a una ejecución judicial, ¿no es cierto? Asumiendo que no pasa nada de eso, entonces lo que ocurre es que él, termina de pagar su deuda, ¿no es cierto? Termina de pagar, ya está en cero, y aquí ya hay la liberación de sus garantías, ¿no es cierto? Aquí ya se liberan las garantías. Y se encarga de esta liberación de garantías el área legal también, ¿no es cierto? Y obviamente lo suele coordinar con el área comercial, ¿no es cierto? Que más o menos va llevando un control de pago y además el cliente generalmente se aproxima a su ejecutivo, al área comercial que lo ha atendido, ¿no es cierto? Y él es el que coordina con el área legal para la liberación de garantías. Como les digo, si el cliente es buen pagador, lo que sucede es que antes de que termine de pagar, ¿no es cierto? En el camino ya le podemos ir colocando otro crédito, ¿no es cierto? Ya le podemos ir colocando otro crédito, ¿no? Entonces, así es como funciona esto. Entonces, antiguamente en la banca de antaño, no había esta segregación de funciones, o sea, más o menos que el de ventas, el oficial de créditos hacía todo, el oficial de créditos mercadeaba, traía la información, hacía su análisis, lo defendía, llevaba la resolución a legal, estaba ahí rogándole al departamento legal para que le haga el contrato, iba él a derechos reales, él hacía todo, ¿no? Entonces, iba después, cuando tenía todo, iba a llorar a cartera para que desembolsen, él también cobraba, ¿no es cierto? Entonces, él participaba en todo, era dueño del proceso. Entonces, eso es peligroso. Si una sola persona se encarga de todo, puede dar pie a fraude interno, ¿no es cierto? De pronto yo me consigo unos carnets de identidad, yo llevo, yo vuelvo con todo firmado, yo hago registros de garantía, no había habido tal registro, yo presento todo como si estuviera bien, me desembolsan,
pago 2, 3 meses y después chao, y ahí empieza a saltar la pelota, ¿qué ha pasado? ¿Quién es? No, no hay, nunca hubo, que no sé qué, Para evitar todo esto es que aparece esta segregación de funciones, ¿no? Y todo el proceso se lo va dividiendo en áreas, ¿no es cierto? Que llevan cierta especialización, ¿no? Y control, cosa de que sea mucho más difícil que ocurran estos fraudes. Le da mayor seguridad, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, en la medida en que este proceso crediticio tenga más pasos y sea más exquisito, va a ser más duro el tránsito desde que metes la operación hasta que te desembolsan, ¿no es cierto? O sea, todo control supone tiempo. Toda fase, todo control supone tiempo. Ahora, eso sí, si tú tienes la cancha bien rayada, ¿no es cierto? Si tú tienes tus políticas y tus normas muy bien establecidas y cada quien sabe lo que tiene que hacer y cuánto se tiene que tardar aquí, no debería haber problemas. No debería haber problemas, ¿ya? Pero generalmente hay problemas. A ver, hasta aquí. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Buenas noches, licenciado. Pamela Domínguez le habla. Hola. ¿Cómo le va? Yo quisiera hacer, no sé si comentario o experiencia. Claro, adelante. Pasa que yo hace muchos años estuve trabajando era asistente de crédito, ¿ya? ¿Ya? En este proceso que usted habla aquí donde habla de riesgo y del comité de crédito, en ese tiempo cuando yo trabajaba, hay montos que se aprueban en agencia. O sea, primero entraba al comité de crédito, todas las carpetas entraban primero al comité de crédito donde los asesores como que defendían, ¿no? su propuesta, ¿no? Su propuesta crediticia. Así es. Y en el comité de crédito ahí ya iban aprobando, digamos, cada cual, y ya de ahí pasabas a riesgo. Pero ahí pasaba lo que usted dice, que hay cierto riesgo en aprobar créditos que no deberían aprobarse. Claro. Le doy un ejemplo, por ejemplo, en agencia no recuerdo muy bien el monto, hasta cuánto se podía aprobar en agencia, digamos, ¿no? Claro. Pero resulta de que pasó un caso de que se sacaron un crédito, era como 7,000 bolivianos, algo por ahí era. Yeah. Y el garante personal era su primo, por decir algo así, Claro. ¿no? Y resulta de que ese primo también estaba sacando un crédito más o menos del mismo monto y el garante era el otro señor que estaba sacando el crédito, el otro crédito, o sea, ahí habían dos carpetas ya. ¿No? Y como era un monto aprobado por agencia, se aprobó, digamos, ¿no? Lo aprobaron y salió el crédito. Y al mes, cabalito al mes, entró riesgo, porque sabía entrar riesgo consecutivamente. Entró riesgo y lo observó, digamos. Las dos carpetas las observó porque no podía hacer eso, ¿no? Ya, claro. No sé cómo será, digamos, ¿no? Ya. También pasó otro caso, y esto pasó, recuerdo bien, porque yo estaba empezando, era nuevita, en esto de asistente de crédito. Y ahí en ese tiempo había un crédito que se les daban a los, se llama créditos relámpago, y resulta que le estaba dando son montos chiquititos, digamos, 1,000 bolivianos, 1,800, 2,000 bolivianos, así. Claro. Y resulta que se le estaba dando un crédito a otra señora, un nuevo crédito de 1,800 bolivianos. Yo todavía estaba en el proceso de entender bien si, cómo lo tenía que aprobar, o sea, cómo lo tenía que cargar, porque yo tenía que cargarlo el crédito y mientras cargaba el crédito yo tenía que verificar que esté bien aprobado. ¿Qué tal si el que lo aprobó? Claro. ¿No? Claro. Por lo que tú me hablas, yo ya sé de qué banco me estás hablando. Ajá. Seguimiento. No voy a decir, pero ya sé que banco me hablas. Ya. Y resulta de que yo veía, yo vi en su anterior crédito que era 1,400 el monto. Ya. Y vi en su cómo pagan, ¿no ves?
Y yo veía que en un mes tenía 6 días de atraso, en el otro 11 días de atraso. Y yo creo que yo leí, digamos, como era nuevita, creo que yo leí que esto no debería estar bien, decía yo, ¿no? Y aquí 1.800, ¿por qué le están dando 1.800 si aquí no pagó bien? Porque hay normas, ¿no ves? Hay normas que para dar un nuevo crédito tiene que tener tanto de atraso y ¿no? Así es, y si tiene más días de atraso, sí o sí tiene que pasar por riesgos. Entonces Y si tiene más de cierto plazo, no deberías ni presentarlo si tiene más de cierto atraso. Entonces yo voy donde el jefe que se encarga de aprobar esos créditos y le digo, mira, te cuento, mira esto, ¿has aprobado bien? Le digo, no, a ver, fíjate. Y me dice, ¿sabes qué? Decirle que vuelva la señora, yo lo voy a revisar. Cuando lo revisa sale, este no es mi número. Este 1.800 está cambiado. Yo se lo aprobé, pero por 1.000 bolivianos. Me han aumentado aquí. No es mi número. Eso es grave, eso es grave. Se armó el relajo, se fueron a la central. Auditoría. Lo pusieron al muchacho, pues, ¿no? Claro, se comprobó que lo alteró. Eso es lo que, el riesgo, ¿no? Que se corre de aprobar en agencia. Así es. Ahora ese riesgo, muchas gracias por tu participación, porque ese tu ejemplo se presta a que comentemos sobre el proceso crediticio. Ese riesgo, por ejemplo, que nos comenta la compañera, más allá de ser un riesgo financiero, que no tiene que ver mucho con el análisis, es un riesgo operativo. Ahí ha habido un fraude interno, ¿no? Porque una persona... No se le escucha. No le escuchamos nada, Licen. No se escucha. Se cortó. Ahora, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Liz. Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Liz. Ya, perfecto, ok. Entonces, he cambiado una configuración del micrófono, no sé qué ha pasado. Creo que porque Pamela estaba hablando seguido, tal vez por eso. No sé qué pasó, honestamente. Pero bueno, volvamos al ejemplo. Entonces, a ver un ratito, déjenme compartirles nuevamente la pantalla. A ver, ¿dónde estábamos? Uy, ojo, se me dio a perder, creo que de nervios. Sí, creo que se ha perdido toda la... Ah, no, está bien, más bien se ha mantenido. Qué buena esta herramienta. Bueno, entonces, como les decía, auditoría no participa en el proceso crediticio en tiempo real, ¿no es cierto? O tal vez eventualmente lo haga, pero no, o sea, no está dentro del proceso crediticio de auditoría. Auditoría generalmente hace una revisión ex post, o sea, después de que
ya ha salido la operación, se ha otorgado el crédito, qué sé yo, revisan periódicamente, ¿no? Al azar revisan carpetas y se fijan que se haya cumplido con la normativa, ¿no? Se fijan que efectivamente esté autorizado por las personas que se ha autorizado, que esté la información necesaria y mínima que se pide para la otorgación de un determinado crédito. Eso es lo que se fija auditoría, ¿no? Entonces, auditoría lo que hace es periódicamente controla entonces de alguna manera la calidad de este proceso y lo que ya se ha trabajado, ya operaciones que ya se han otorgado, ¿no? Entonces, nosotros como funcionarios bancarios participemos donde participemos en este proceso, o sea, deberíamos tener cuidado de respetar las normativas para no caer en ese tipo de problemas que nos comentaba Pamela, ¿no es cierto? Ese ya no es un problema, ese ya es un hecho doloso, ¿no? Mala fe, mala fe. Entonces, eso es ya más serio, ¿no? Entonces, lo que hay que tener presente entonces acá es, y yo les recomiendo a ustedes, que este cuadrito de acá, ustedes lo mejoran, lo hagan más bonito en su casa y lo estudien un poquito para que sepan, porque esto es importante saberlo, ¿no? Ahora, el tiempo que toma un crédito, entonces, desde el día, digamos, cero, que viene el cliente, hasta que hay el desembolso, digamos, pasan muchos días y depende del tipo de operación. Y es más, obviamente el banco, a efectos de analizar su data y de mejorar procesos, podría considerar el día cero desde que lo mercadeas al cliente, pero lo usual es que empiece a registrar y medir el tiempo desde que ya tenemos la información completa, ¿cierto? Desde que tenemos la información completa. En realidad, desde que tenemos todos los datos de información completa, desde ahí debería recién correr el tiempo hasta el desembolso para que midamos cómo va el proceso, ¿no es cierto? Pero hay muchos factores que entran en juego acá. Si ustedes se fijan, aquí intervienen muchas áreas. Interviene personal del banco. Y como decíamos nosotros, cuando administramos recursos que por lo general son limitados, ¿no es cierto? O sea, tenemos 5 días de la semana y tenemos 8 horas para trabajar, por un lado. Por otro lado, contamos con un determinado número de personal, ya sea en el área comercial o en el área de riesgos, en el área legal, ¿no es cierto? Entonces, esa cantidad de personas en cada área tiene una capacidad máxima de producción, ¿no? Entonces, en el caso del área comercial, digamos, humanamente te podrán presentar, digamos, 10 operaciones al mes por ejecutivo, dependiendo de la banca. Digamos, en una banca personas, digamos, en banca personas, operaciones banca personal, digamos, 10 operaciones al mes, digamos. Pues yo me estoy inventando, pero más o menos que me estoy inventando, pero ahí con cierto criterio medio racional, medio objetivo, pero no sé, es sujeto a variaciones, depende de muchos factores, pero digamos que sean 10. Entonces, si tienes 10 personas, quiere decir que máximo vas a poder presentar 100 operaciones, ¿no? Es lo máximo que puedes presentar. Ahora, por otro lado, en el área de riesgos, puede ser que tengas 10 analistas también, y que esos 10 analistas tengan una capacidad de evaluación de solamente 5 operaciones por semana, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede ser que ya tengas un cuello de botella porque de pronto te van a llegar 100 operaciones al mes y de pronto cada analista, te puede analizar solamente 5 operaciones al mes. Si tienes 10 analistas, quiere decir que vas a poder ver 50 operaciones al mes, ¿no sé? Pero te van a entrar 100, ¿no es cierto? Entonces, cuello de botella. Entonces, de pronto, las operaciones se empiezan a acumular aquí y que veme mi operación, ¿no? Sobre eso ocurre que hay algunas operaciones que son más importantes que otras, ya sea por el monto, ya sea por el cliente, ya sea por algún otro factor, algún cumplimiento de meta que sea importante para la regional o para el equipo, qué sé yo. Entonces, todo eso influye, ¿no? Si a eso le sumas que en legal solamente ya son 3 abogados y que tienen la capacidad de realizar tantos contratos, y encima que los comités
de agencia, digamos, solamente son una vez a la semana y el comité gerencial solamente una vez a la semana también y el directorio solamente cada 15 días. Entonces, como que se va complicando este proceso, ¿no es cierto? Y si encima tenemos que igual en el área de contabilidad o en la fábrica o en cartera, igual solo hay 2 personas que hacen los desembolsos, entonces a veces, y dependiendo la fecha del mes en la que estén, ven otras cosas y no ven desembolsos. Entonces, estos ejemplos que les doy, por si acaso, no me los estoy inventando. Los que trabajan en banca seguramente se han topado con este tipo de situaciones. Entonces, lo que sucede es que de pronto lo que debería tomar una operación normal, ¿no es cierto? Y normal depende del tipo de operación, porque una operación de consumo, y aquí estamos entrando a operaciones bancarias, en operaciones bancarias, en créditos, en clasificación de créditos, deberían conocer los varios tipos de operaciones que hay, ¿no? O sea, hay operaciones de crédito de consumo, hay operaciones de microcrédito, hay operaciones de hipotecaria de vivienda, hay, ¿no?, de libre disponibilidad, ¿no?, que son las de consumo, qué sé yo, ¿no? Entonces, con garantía hipotecaria, sin garantías, qué sé yo. Entonces, una operación de consumo sale rápido, debería salir máximo en algunos casos 2 días, ¿no es cierto? Ya digamos una semana, digamos, ya, y el peor de los casos 10 días, digamos. Pero una operación que tiene una garantía hipotecaria puede tardar 3 meses, 2 meses, 5 meses, ¿no es cierto? Y hay casos terribles en los que demora 6, 8 meses, ¿no es cierto? 10 meses, puta, así ya grave, ¿no? Pero los hay. Pero ese ya es un tema en el que interviene ya legal, derechos reales, problemas con la garantía, qué sé yo, aunque podrían haber también problemas internos en este proceso crediticio. Entonces, desde el punto de vista del cliente, ¿cuál es el crédito perfecto para el cliente? Para el cliente, el crédito perfecto es rápido, rapidísimo. Si tarda un día, mejor, ¿no ve? Y no solo eso, sino que mientras menos información le pidas, mejor, ¿no es cierto? Mientras más rápido, mientras menos información le pidas y mientras menos tiempo le tome, mejor, ¿no es cierto? Mientras más rápido sea, menos garantías le pides y menos interés le cobres, más barato sea, mejor, ¿no ve? Entonces, mientras menos análisis haga, menos garantías le pidas y le cobres más barato, él feliz, ¿no es cierto? Y si le das en el mismo día, pucha, ya, ¿para qué? Eso desde el punto de vista del cliente. Ahora, desde el punto de vista del banco, ¿cuál va a ser el mejor crédito? Pues desde el punto de vista del banco, yéndonos a esos extremos, es mientras más spread pueda tener en la tasa de interés, mientras más alto le pueda cobrar, mejor, ¿no es cierto? Mientras menos riesgo pueda correr, mientras más análisis pueda hacer, le pueda pedir más información y mitigar el riesgo, mejor, ¿no es cierto? ¿No? Obviamente sí también queremos atenderlo rápido, ¿no? Pero mientras más cubierto puede estar y mientras más pueda marginar, mejor, ¿no ven? Desde el punto de vista del banco, ¿no? Entonces, ahí de lo que se trata es de compatibilizar estos criterios encontrados, armonizar esa expectativa que tiene el banco sobre el crédito, ¿cierto? De controlar el riesgo y de generar una utilidad, ¿cierto? Y armonizarla con ese deseo del cliente de que lo atendamos rápido y de que no le cobremos mucho, ¿no es cierto? Entonces, este proceso crediticio tiene que estar bien diseñado y deberíamos tratar de que sea fluido, ¿cierto? Y aquí es donde entra la gestión de crédito, sobre todo este proceso. Aquí entra la gestión de crédito. Ahora, el tipo de gestión que vamos a hacer sobre este proceso va a depender en qué área nos encontremos, ¿no es cierto? Si lo estamos haciendo desde un punto de vista de gestión personal operativo, o si nosotros ya estamos en un nivel de jefatura o gerencia, va a ser otro tipo de gestión y trabajo que vamos a hacer, o si ya estamos en alta gerencia o dirección, que va a ser otro tipo de gestión crediticia que vamos a tener que hacer. Pero básicamente la gestión va a tener que ver con este proceso crediticio y con las personas que intervienen en este proceso. Entonces, muchas veces ese trabajo de gestión se va a extender más allá del área comercial en algunos casos. Tal vez si yo estoy en
en la línea directa, digamos, en el área comercial o jefatura, tal vez no tenga mucho más donde extenderme. Pero de pronto, si yo ya estoy en un nivel gerencial alto o directivo, tal vez sí tenga mayor probabilidad de influir en este y cambiar algunas cosas, este proceso de tal manera de que sea lo más expedito posible, pero sin perder de vista la seguridad que tienen que tener las operaciones en ese control del riesgo, ¿no es cierto? Del riesgo comercial, del riesgo financiero y operativo, ¿no es cierto? Porque de pronto si este proceso es muy pesado, comercialmente estamos fuera, somos un banco muy pesado, muy complicado, ¿no es cierto? Ahora de pronto somos bien rápidos, pero pucha, se nos pasan un montón de errores terribles y corremos riesgos operativos que podríamos tenerlos bajo control, ¿no es cierto? O de pronto nuestro producto no es muy bueno, qué sé yo, son una serie de problemas que los vamos a ir viendo más adelante. Ahora, hasta aquí, ¿alguna consulta, algún comentario? Dicen una consultita. La parte del castigo del crédito entra justo con la ejecución. Sí, o sea, está relacionada, ¿no? O sea, existe un área, cuando nosotros hablamos aquí ya de la cobranza ejecutiva, ¿no es cierto? Existe un área también que es normalización de créditos o cuentas especiales, ¿ya? Que lleva un control o a veces seguimiento se encarga también de esto. Son los encargados de realizar las calificaciones y de reportar estas calificaciones a la ASFI. Y entonces, en base a estas calificaciones que mandan todos los bancos y las entidades financieras a la ASFI, ¿no? Entonces se arma el reporte de riesgos, el historial crediticio, y ahí tú puedes decir, este crédito está castigado, o este crédito está en ejecución, este crédito está vencido, ¿no? Este crédito está vigente, ¿cierto? Este tiene calificación A, este tiene B, este tiene F, qué sé yo. Entonces, así es, ¿no? Así es. Entonces, para aquellas personas que no están directamente involucradas o no tienen mucho conocimiento directo de la actividad bancaria, estos buros de información, el buró oficial que depende de la ASFI, que es la central de riesgos, ¿no? Lo que te saca es un reporte que a través del NIT o del nombre de la empresa o el nombre de la persona o su carnet de identidad, tú haces la consulta a la base de datos de la ASFI, donde reportan todos los bancos, entidades financieras controladas, y puedes ver todas las deudas que tiene este determinado cliente o empresa en el sistema, y puedes ver ahí el monto de la deuda, puedes ver en qué estado está, si es que está, si tiene varios, igual puedes ver ahí la totalidad de los créditos, puedes ver qué tipo de crédito es, puedes saber si está vigente, si está atrasado, si está vencido, o si una determinada persona tiene una deuda castigada, ¿no es cierto? El castigo se entiende, para aquellos que tal vez no lo han visto, no lo tienen presente, se entiende como que es una operación dada por perdida, ¿no? Entonces, contablemente es como una pérdida y se la reporta al castigo. Y en algunos casos hasta se la deja de cobrar. No quiere decir que el banco renuncie a poder cobrarla alguna vez, pero quiere decir que de momento el banco piensa que voy a gastar más en pagar a un abogado o a alguien que lo llame y cobra al cliente. Lo dejo ahí. Algún día el cliente va a querer sacar un crédito, van a sacar su central y va a decir, aquí tiene una deuda castigada por 10,000 bolivianos. Y no le van a rechazar, es un criterio de rechazo inmediato. Entonces, este cliente recién se va a poner las pilas y por interés va a pagar, ¿no? Va a decir, bueno, ni modo, pagaré porque si no, no me van a dar este crédito. ¿Alguna otra consulta? ¿Está bien o tienes alguna otra duda? No, gracias, Lice. De nada. ¿Alguna otra consulta o está todo claro hasta ahí? Licenciado, una consulta, por favor. Claro. Los intereses penales corren una vez se inicia la cobranza judicial, que sería después de los 90 días de mora, o es más antes. No. A ver, en el tema de los intereses, tienen que tener ustedes claro que hay varios tipos de intereses. Están por un lado los intereses normales, corrientes, ¿no es cierto?, que devengan normalmente la operación. Están los intereses moratorios, ¿no es cierto?
y están los intereses penales, ya. E inclusive si tú ya has entrado a ejecución, sobre los intereses penales te van a cobrar las costas judiciales más. O sea, lo que gasta el banco en abogados, procesos, en cobrarte, eso más te lo van a liquidar. Ahora, eso no quiere decir que en algún momento el banco esté abierto a negociar condonación de estos intereses, pero los intereses corrientes, eso no, porque se supone que esos intereses corrientes en algún momento hasta han sido reportados ya contablemente como percibidos como parte de las utilidades. Pero podría ser, ¿no es cierto? Pero generalmente lo que te van a poder condonar, ayudar un poco, es con los intereses penales y moratorios. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, Dice, buenas noches. buenas noches, Una dime. consultita. Claro. En caso de la devolución de los papeles, ¿cuánto tiempo tiene el banco para devolver o el cliente cuánto tiempo tiene para poder recoger sus documentos de garantía? Ya. O sea, desde el momento en que el cliente ha terminado de cancelar totalmente la operación, mira, no recuerdo, buena pregunta, pero no sé si está normado directamente por la ASFI, obedece al criterio de cada entidad. Creo que son 30 días, hasta donde yo recuerdo son 30 días. Tienes que devolver toda la documentación que has entregado al cliente, ¿no? Ahora ahí hay que tener cuidado porque como les decía, bueno, creo que no les he comentado esto, pero en algunas ocasiones hay excepciones, ¿no? Se conocen como excepciones al trámite de crédito o al proceso. Por ejemplo, en el caso de una garantía hipotecaria que de pronto no tenga catastro y alguna instancia de aprobación con facultades para hacerlo o alguien del área comercial que tenga facultades para hacerlo, autorice que se desembolse sin el catastro y de pronto nunca han entregado ese catastro, no se han comprometido a entregar los 90 días, pero nunca lo han entregado, por decirles algo, ¿no? Entonces, y a veces como estamos hablando créditos de 5 o 10 años, en algunos casos se olvida a la gente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el registro de la información que se recibe, los documentos que se reciben, ¿no? Para que llegado el momento o sea, se pueda devolver lo que hay y decirle al cliente que es tener el respaldo de que algún documento no se ha recibido, ¿no? Y menos lo vas a devolver. ¿No? Pero como les digo, no debería ocurrir, porque lo que debería ocurrir es que si había un plazo de 90 días, el área de seguimiento debería tener constancia y decir, ah, mira, falta aquí el catastro. Ah, no, pero aquí está la autorización, podemos desembolsar, nomás que han desembolsado con la autorización. Entonces, en 90 días vamos a poner nuestra alerta, el área de seguimiento, y en 90 días van a llamar al ejecutivo, al cliente, y le van a pedir ese catastro. ¿Ya? No me acuerdo exactamente cuántos días eran. Creo que son 30. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, continuemos nosotros. Ya voy a borrar ahora esta pantalla. Entonces, si tienen que tomar nota del guito, me imagino que ya han de tomar nota, pero en 10 segundos la voy a cerrar. Ya. Okay. Entonces, ya he terminado de compartir, ¿no? Sí, A ver. Perfecto. Entonces, ahora nos vamos a esta otra lámina. Ya, ok. Entonces, estamos en esta otra lámina, entonces. Ahora sí, vamos a entrar a ver entonces de nuevo ya el tema de la gestión de crédito operativa, ya. Entonces, habiendo hablado ya bastante sobre el proceso crediticio, ustedes me van a entender, espero, mucho mejor el tema de la gestión operativa. Entonces,
Partimos ahí de lo que dice la lámina, ¿no? El administrador debe ser dirigido y debe estar controlado por los objetivos de desempeño más que por su jefe. Y esto dice Peter Drucker, ¿no? Es un gurú de la administración moderna, ¿no? Entonces, lo que está queriendo decir aquí Drucker es que más que realizar un control, de estar detrás de cada ejecutivo que participa en todo el proceso crediticio, ¿no? Más que estar detrás de él viendo qué haga, qué no hace, qué sé yo, entonces debería ser un autocontrol, ¿no es cierto? Y debería haber la presión de los objetivos de desempeño, ¿no? Entonces, cada uno al asignársele metas y objetivos, entonces debería estar ya preocupado y debería estar concentrado en alcanzar esos objetivos, ¿cierto? Entonces, eso de alguna manera se convierte en un aliciente, en un motivador para que el desempeño, ¿no es cierto? Obviamente acompañado de una autogestión correcta, ¿no es cierto? Nos permita alcanzar las metas trazadas por la organización, nos permita cumplir con nuestros objetivos, con nuestro trabajo, ¿no? De tal manera que toda la organización y nosotros personalmente también salgamos beneficiados, ¿no? Entonces esto se conoce por la administración por objetivos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de identificar y establecer objetivos correctos para alcanzar resultados correctos. Entonces, todos en la organización deberían conocer los objetivos y el rol que desempeñan en todo este proceso crediticio, si trabajaran en el área de créditos o en alguna de las áreas que les comentaba, ¿no? Pero independientemente en el área que trabajes, en una organización, no necesariamente un banco, tú deberías saber más o menos tú dónde estás ubicado, qué rol juegas en la organización y de qué manera tu trabajo impacta a la organización. Cuando tú sabes esto, entonces te sientes, por un lado, más importante en la cadena, digamos, productiva del banco, por así decirlo, y te sientes más comprometido, ¿no es cierto? Te sientes un poco más parte de la organización y parte del resultado, ¿no? Entonces, es un motivador adicional importante, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en las organizaciones un área sabe lo que hace, pero no sabe lo que ocurre más allá de otras áreas, ¿no es cierto? Entonces son como silos, y se le dice, ¿no? El problema de los silos de información, ¿no? Entonces hay algunas áreas, algunas oficinas que son una caja negra, nadie sabe qué hacen ahí o cómo se manejan, qué hacen, ¿no es cierto? Mientras más transparente es la organización y mientras más saben todos lo que hacen y de qué manera impacta a otras áreas, con qué otras áreas se interrelacionan, de qué manera fluyen los resultados, entonces todo el mundo como que se siente más comprometido y más controlado, ¿no es cierto? Entonces de pronto podemos saber dónde están los problemas, ¿no? De pronto podemos saber si nosotros somos parte del problema, si somos parte de la solución, ¿no? Entonces a eso apunta la administración por objetivos y estas nuevas metodologías, vamos a ver, de gestión, apuntan sobre todo a eso también, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Entonces ya a nivel gerencial, ¿no? Y aquí he tomado una cuota de lo que dice Andy Grove, ¿no? Andy Grove es uno de los gerentes igual mundialmente famosos, pero este es un gerente de Intel. Y él es el que de alguna manera ha desarrollado las metodologías de administración que maneja Google y las compañías Blue Tech, ¿no? De que manejan alta tecnología, computadoras, chips, software, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué dice él? Él calcula su rendimiento, o sea, el de él mismo, su rendimiento gerencial, en base al rendimiento de las personas a su cargo, ¿no? Entonces él dice, de alguna manera mi resultado es el resultado de las personas que tengo a mi cargo. Dice que el tiempo es su único recurso limitado. ¿Se acuerdan que hablábamos de los recursos? Tradicionalmente no se consideraba el tiempo como recurso, pero las tendencias y las escuelas de administración, de gestión moderna, sí consideran el tiempo también como un recurso, ¿no? Y él dice aquí, el tiempo es su único recurso limitado. Entonces, cuán bien lo administre es fundamental, ¿no? Obviamente esto también a nivel personal, ¿no? No solamente gerencial, hay miércoles. Entonces, las tres actividades de un gerente para él son reunir información y distribuirla, ¿no? Empujar a las personas para que cumplan con su trabajo, tomar decisiones acerca de lo que se debe hacer. Entonces, administrar a través de indicadores, ¿no? Entonces, él dice, lo que se calcula es lo que se obtiene, ¿no?
Otros dicen solamente lo que se mide es lo que se puede controlar. Si tú no mides algo, menos lo vas a poder controlar, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan y recuerdan el proceso crediticio, si es que lo tienen ahí dibujado en algún papel y pueden ver desde el inicio hasta el final, podemos medir nosotros el proceso crediticio. Y lo podemos medir y podemos emplear varios indicadores, ¿no? Podemos medir tiempos, podemos medir cuántas operaciones sacamos, de pronto podemos saber de dónde han venido esas operaciones, qué tipo de productos son, qué sé yo. Bueno, por el momento ahí lo voy a dejar y vamos a ir ahondando más en todos estos temas. Entonces, ya a un nivel directivo, ya no estamos hablando ya a un nivel solamente de jefatura o gerencial, sino ya estamos hablando de un nivel de dirección, ¿cierto? Estamos hablando ya en el tope de la pirámide organizacional, en el Olimpo, como dicen algunos, ¿no? Entonces, debemos contar con información real, clara y actual, ¿no es cierto? Que es más o menos lo mismo que pedimos nosotros cuando estamos en el área de ventas, en el área comercial. Eso es lo que se pide. La información con la que trabaja riesgos también tiene que ser real, clara y actual, ¿no? Entonces, se pide información que sea real, ¿no es cierto? Que sea fidedigna, ¿cierto? Que sea además información relevante, o sea, no nos interesa saber en el proceso crediticio de qué religión eres o de qué raza es tu perro, no, nos interesa saber cuánto ganas, cuál es tu activo, cuáles son tus pasivos, cuántas personas son, o sea, tus estados financieros, a qué te dedicas, quiénes son tus proveedores, qué sé yo. Y tiene que ser información, eso que les decía, relevante, y tiene que ser información fidedigna, real y oportuna, o sea, tiene que ser de ahora, o de hace 3 meses, o de hace un año máximo, en el caso de empresas. Pero no me interesa la información de hace 3 años, 5 años, no salvo para fines investigativos, pero no nos interesa. Nos interesa saber tu situación ahora, no como era hace un año, 3 años, ¿no? Pero sí se pide los últimos 3 años para hacer análisis financiero, pero ese es otro tema, otro tema. Ahora, volviendo a la gestión de créditos ya a un nivel directivo, ya no nos estamos enfocando solamente en el proceso crediticio, en tiempo. Sí, obviamente también, pero sobre todo tenemos una visión nosotros mucho más global, no estamos viendo desde arriba todo lo que ocurre. Entonces, los distintos departamentos y niveles de la organización, o sea, no solamente nos estamos centrando en un departamento, sino nos estamos enfocando en varias áreas. Y también tenemos que tener una idea clara del entorno en el que opera la organización, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el clima económico, sectorial, regional, ¿no? Entonces, por un lado manejamos información interna de la organización, miramos lo que ocurre adentro, y por otro lado miramos lo que ocurre afuera. Es más, a nivel directivo a veces miran más lo que ocurre afuera que lo que ocurre adentro. A nivel de gerencia top, a nivel de alta gerencia, ahí sí ven lo que ocurre internamente, ¿no es cierto? Pero a nivel directivo tal vez ven un poquito más lo que ocurre afuera también, ¿no? Entonces, este tipo de gestión de trabajo demanda una visión y una habilidad para interpretar la realidad, ¿no? Y obviamente tienes que tener el poder de decisión para impulsar la acción. O sea, no basta solamente con entender lo que está ocurriendo, sino tienes que traducirlo en acción, ¿cierto? ¿No? Tienes que hacer algo con esa información que recibes y con todo ese tu entendimiento, ¿no? Entonces, el flujo de información en ambos sentidos es crucial. Entonces, por un lado, cuando hablamos del flujo de información, me refiero a la información de afuera, la información de adentro, y aquí viene lo importante, la información que va de abajo hacia arriba, o sea, vale decir, en la pirámide organizacional, la información que se recoge desde la línea de fuego, ¿no es cierto? Los funcionarios que están en contacto directo con el cliente, la información que viene de esas primeras jefaturas, primeras gerencias, ¿cierto? Tiene que ir escalando hasta la alta gerencia y hasta el directorio. Y esa información tiene que fluir de manera real y clara, ¿no es cierto? O sea, no disfrazar las cosas, ¿no? Entonces, en ambos sentidos tiene que viajar esa información. Y una vez que esa información llega arriba, o la información que arriba tenga el directorio, también tiene que compartirla hacia abajo, tiene que viajar hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces tiene que viajar también de manera clara, ¿cierto? Real, también no dar mensajes cruzados, ¿no? Sino dar mensajes claros y unívocos, ¿no? No decir una cosa y después otra, ¿no? Sino mantener una línea, ¿no?
¿no? Y obviamente lo ideal es que en ese fluir de la información de abajo arriba y de arriba a abajo, ¿no es cierto?, se vayan trabajando mejores estrategias, se vaya entendiendo mejor el ambiente en el que operamos, el clima de competencia que hay en la banca, en el sector, qué sé yo, ¿no? Entonces, si se fijan, son varias perspectivas, ¿no? Por un lado está la perspectiva personal, de la gestión personal de nuestro tiempo, ¿no es cierto? De nuestro tiempo y lo que hacemos con él, nuestra automotivación. Por otro lado tenemos ya esa gestión de créditos ya a un nivel operativo, ¿no? Nuestro trabajo ya reflejado en nuestro trabajo o a un nivel de primera jefatura, ¿no es cierto? Controlar lo que se hace, lo que hace el equipo. Por otro lado, tenemos este nivel ya de gestión gerencial que va a estar un poco más enfocado ya, inclusive, a trabajar sobre este proceso crediticio, ¿no es cierto? De pronto te das cuenta que en tu equipo hay mucho problema con riesgos, o hay mucho problema con el área legal, o hay mucho problema con algún tipo de producto. Entonces, esto va a escalar o debería escalar hacia una gestión directiva, ¿no? Entonces, el directivo debería saber que hay problemas con un determinado producto, o la alta gerencia debería saber que hay un problema con algún producto o con algún mercado, con alguna sucursal, con una agencia, ¿no es cierto? O con la competencia o con el sector, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que estar claro, ¿no? Y para que esté claro tiene que haber confianza, tiene que fluir la información, ¿no? Entre las personas que trabajan en la organización. ¿Alguna consulta, algún comentario hasta aquí? Sí, licenciado, buenas noches. Silvia, adelante. ¿Cómo está, Lice? Bueno, prácticamente relacionado a lo que usted acaba de decir, que alta gerencia debe estar informado de todo lo que pasa en cada una de las sucursales. Quiero hacer, bueno, un comentario. Justamente usted debe saber, y muchos de mis compañeros, el día lunes salió una nota de prensa que habla sobre el índice de satisfacción del sistema financiero. Sí, he visto. Que justamente estaba en el 8% en 2019 y el 2020 ha bajado al 5%, bueno, redondeando al 6%, ¿no? Bueno, en esta nota de prensa básicamente dicen que como principal factor fue el anterior gobierno, pero aquí yéndonos a lo que interesa el tema de banca, también dice que este tema pudo haber sido gracias a la menor calidad de atención a los clientes, dice. A la intención de cobrar intereses adicionales sobre las cuotas, la presión a los consumidores por el pago de créditos, ¿no? Y eso hace justamente que, bueno, y otros detalles más que menciona esta nota de prensa, y sí, justamente se me vino a la cabeza cuando usted dijo que alta gerencia sí debe saber lo que está ocurriendo en cada una de sus sucursales, en cada una de sus agencias. Y bueno, no sé si estoy equivocada, usted me va a corregir. Esto también tiene que ver con gestión, ¿verdad? Claro que tiene que ver con gestión, por eso lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los bancos, bueno, este es un tema que lo íbamos a conversar, bueno, lo vamos a conversar en la próxima clase, pero ahora a manera de introducción y para comentar sobre lo que tú dices, los bancos tienen que realizar controles y mediciones, ¿ya? Entonces, lo que suele ocurrir a veces en estas, porque yo he visto cómo se realizan algunas de estas mediciones y controles, a veces se autoengañan, ¿no? Entonces, de pronto, la persona que está realizando el relevamiento de los índices de satisfacción está en la puerta y te dice, lo han atendido muy bien o bien, y de pronto la escala va de muy bien hasta pésimo, ¿no? Pero ya como que va dirigida la toma de información. Entonces, eso se conoce como un falso positivo y es un error metodológico, además, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, yo tomaría con cautela. Hay un micrófono ahí que está abierto y que se escucha un niñito. Entonces, yo tomaría con cautela también estos indicadores, porque a veces
puede ser también un falso negativo. Puede ser que se hayan estado midiendo mal los índices de satisfacción anteriores y ahora recién se está midiendo bien como debe ser. Entonces, de pronto refleja un índice de satisfacción menor, pero no te está diciendo que ha bajado la calidad, sino te está diciendo que recién ahora se están reconociendo los niveles de satisfacción reales. Entonces, hay que ver la metodología, ¿cierto? Hay que entender con cuidados de todos estos estudios, informaciones que se dan, ¿no es cierto? Para evitar sesgos o evitar malas interpretaciones. Ya de esto vamos a hablar la próxima sesión. Bueno, ya nos hemos extendido, creo, de las 9. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el viernes, ¿ya? Denle una miradita el viernes antes de volverse a conectar, denle una miradita, una repasadita a ese proceso crediticio que hemos visto ahora, que va a ayudar a entender lo que vamos a hablar la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Muy bien, licenciado. Sí, tiene razón justamente. La información sí hay que manejarla bien. Pero eso sí. No, está bien, lo que dices es correcto. Yo no lo he leído el encabezado nomás, pero no he entrado en detalle ya a ver el tema del por qué, ¿no? O sea, porque ese es el problema. A veces uno recibe la información, pero tiene que entender también el por qué, ¿no? Entonces, está interesante, lo voy a revisar. Entonces, nos vemos el viernes. Listo, licenciado, gracias. Gracias, Olivia, a ti. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Lisa. Gracias, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches.